¿Listo? Buenos días para los presentes. Damos comienzo a la audiencia de sustentación del recurso de apelación y fallo que fue programada según auto que en oportunidades fue notificado. La sala que orienta esta diligencia está integrada por las doctoras Marta Patricia Guzmán Álvarez, Ruelena Galvis Vergara y quien les habla y la preside Hilda González Neira. Estamos en el proceso con radicación 11-001-3103-36-2011-200-248-02, instaurado por don Eduardo Carrillo Niño, no en nombre propio, sino como representante legal de la niña María Valentina Carrillo Urriago, contra don Nelson Diego Ávila Higuita y doña Elsa Higuita González. Se trata de escuchar, como les decía, la sustentación del recurso de apelación que formularon la parte demandada frente a la sentencia proferida por el juzgado 51 civil de circuito el 10 de noviembre del año 2016. Para efectos de registro, le vamos a dar el uso de la palabra a la apoderada que se encuentra presente para que se identifique. Buenos días, señora magistrada, y a todas las partes presentes. Mi nombre es Nelly Milena Cubíes Martínez, identificada con cédula de ciudadanía 1020-717-727 de Bogotá y tarjeta profesional 210-230 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Concurro en la presente diligencia calidad de apoderada judicial de la señora Elsa Higuita y Nelson Diego Ávila, quienes fueron demandados en el proceso que nos encontramos. La presente diligencia queremos exponer sucintamente nuestros argumentos de reparo. No, doctora, solamente para que se identifique. Ok. Y no, yo soy apoderada principal en la sentencia de primera instancia actuó Iván Páez, pero yo le había sustituido poder. Sí, señora. Sí. Sí, pero en el expediente oral el poder como apoderada principal de ambos. Ajá. Ah, bueno. Y con dirección de notificaciones para que nos queden en el registro de la audiencia en la carrera 11A, número 97A19 de la ciudad de Bogotá, oficina 506, o en el correo electrónico seguimiento@maciasabogados.com. Gracias, doctora. Alejandra, me... Ay, yo sé,
¿Listo? Bueno, verificada la circunstancia de la sustitución del poder conforme obra a folios 141 y 142 del expediente, entonces entendemos que asume el poder la apoderada que se encuentra presente en nombre de los dos demandados. Para efectos de la sustentación del recurso le vamos a dar el uso de la palabra por el término legal, haciéndole la advertencia que la sustentación se debe contraer única y específicamente a desarrollar los argumentos que sustentan los reparos que ustedes hicieron ante el juez de primera instancia, atinentes al perjuicio y la cuantificación. ¿Tiene el uso de la palabra por el término legal, doctora? Gracias, señora magistrada. Bueno, nosotros recurrimos la sentencia del 10 de noviembre al considerar que la condena por perjuicios morales y condena en cosas resultaba un poco desproporcionada y no se apegaba a la realidad de lo demostrado en el proceso. Si bien consideramos que tratándose de un proceso de jurisdicción civil, le corresponde al juez fijar a su arbitrio el monto al cual pueden ascender los perjuicios morales, los mismos no se compadecen con la realidad de los hechos. En tal sentido, nuestros argumentos de reproche trataban de justificar que los perjuicios se liquidaron de manera desproporcionada y exorbitante, situación que desconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que me permito sucintamente citar a continuación. Señala la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 2011, 142. Para la valoración del quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos de dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al árbitro judicial apoderado por el fallador. Teniendo en cuenta esto, si bien se tiene una libertad para estimar o para calcular los perjuicios morales, consideramos que los mismos no corresponden al proceso ni a las condiciones de tiempo, modo y lugar. ¿En qué sentido? Si bien se generaron unos perjuicios y los mismos no son discutidos y consideramos que son lamentables, creemos que el importe con el cual los mismos fueron liquidados no responden a unas lesiones temporales que no generan secuelas a largo plazo. En tal sentido, consideramos y proponemos con el mayor respeto que los mismos sean liquidados por el despacho y atiendan a lo probado en el expediente, porque en este punto consideramos y queremos llamar la atención que los perjuicios morales no fueron demostrados y los perjuicios patrimoniales no fueron reconocidos en la medida que en el plenario no obraba prueba suficiente de ellos. En tal sentido, pues llamamos la atención y solicitamos que de manera atenta los perjuicios correspondan a la realidad, que fueron unas lesiones temporales, de los cuales, pues reitero, sí tuvieron lugar y pues lamentamos la situación, pero no son unas secuelas, no generan unas secuelas a largo plazo y se trata de una aflicción que en todo caso debe ser correspondiente o se debe liquidar correspondiente a una lesión meramente temporal. Esto en consideración a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que han dicho que la liquidación de los perjuicios morales debe atender los principios de razonabilidad y proporcionalidad, de forma que no se termine con su liquidación o su condena generando una carga excesiva a quien se les condena su importe cuando no se encuentre o no se encuentren demostrados en el expediente. Por otra parte, nuestros argumentos de reproche se dirigen también en la condena en costas, toda vez que los mismos no se compadecen de lo señalado en el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, en la medida que en el numeral octavo del artículo 365 en cita señala que solo habrá lugar a la condena en costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y la medida de su comprobación. De acuerdo con los fallos jurisprudenciales de las altas cortes, se tiene que la condena en costas no puede ser tenida como una simple carga o no se pueden tener en cuenta como una condena simplemente para la parte que resulte vencida en un proceso, sino que la misma debe responder a la liquidación y al importe que se encuentre demostrado en el plenario, situación que con todo respeto consideramos que no se predica, pues no obra en el expediente la forma o los montos que dan lugar a la liquidación por parte del juez de instancia, simplemente se demuestra que no
que mis demandantes actuaron, pues mis demandados actuaron con debida diligencia, cumplieron con todas sus cargas procesales y no se puede condenar en este momento a costas de unos importes que no se encuentran acreditados en el plenario. De acuerdo con estos argumentos que sintetizamos a continuación y que fueron los objetos de la apelación que nos ocupa en la presente diligencia, de la manera más atenta solicitamos al honorable despacho revocar el fallo del 10 de noviembre en el sentido de liquidar nuevamente los perjuicios morales a los cuales se condenó a mis representados y revocar el fallo en la medida que se debe también reliquidar la condena a juicio de condena en costas. Gracias, doctora. La sala hace un receso para deliberar sobre la decisión que habrá de tomarse y contemplar los argumentos que usted ha expuesto. En consecuencia, le pedimos el favor que se retiren, y a los presentes también, que se retiren, y ya oportunamente los llamaremos para continuar la audiencia. Si ustedes son los de la siguiente audiencia, por favor, están atentos. Tan pronto terminamos esta, oportunamente continuamos. Si me lo permiten, ¿puedo dejar mis escritos? ¿No? Bueno, reanudamos nuestra audiencia y, en consecuencia, escuchada la sustentación del recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida el 10 de noviembre del año 2016 por el Juzgado 51 Civil de Circuito de esta ciudad, procede la sala a resolver sobre el mismo como sigue. Primero, los presupuestos procesales están reunidos, no se observa causal de nulidad con aptitud para invalidar lo actuado. Por consiguiente, con los límites establecidos por el artículo 328 del Código General del Proceso, y habida cuenta que la demandante no impugnó la decisión, lo que se traduce en su aquiescencia e impide a la sala pronunciamiento sobre otros aspectos de los elementos de la responsabilidad civil deprecada y reconocida, diferentes a los cuestionados por la parte demandada y atinentes al reconocimiento del daño moral sobre el que el demandado Nelson aduce que no existió, y la demandada Elena, además, que no corresponden a los realmente que pudieron haber sido ocasionados producto del incidente. Por lo demás, se excluye también de este análisis la inconformidad sobre las agencias en derecho y costas, aspecto que debe ser determinado en otro momento y a través de un mecanismo diferente al del recurso de apelación respecto de la sentencia de primer grado. Artículo 365 del Código General del Proceso. 2. Con relación a la responsabilidad civil extracontractual deprecada, ninguna discusión amerita que todo aquel que cause daño a otro debe resarcirlo en la medida que le sea imputable a título de dolo o a título de culpa, artículo 2341 del Código Civil, en cuanto tal actuar constituye fuente de responsabilidad y esta a su vez de la obligación de indemnizar. Tercero, de vieja data, pero vigente aún, aunque usualmente se considera daño, en palabras de Hans Albert Fischer, en su obra Los daños civiles y su reparación, página 1, todo detrimento, se considera daño todo detrimento o lesión que una persona experimente en el alma, cuerpo o bienes, quien quiera que sea su causante, y cualquiera que la causa sea, aunque se lo infiera el propio lesionado o acontezca sin intervención alguna del hombre. Eso es usualmente, jurídicamente, en ese concepto solo se incluyen, según el mismo autor, todos los perjuicios que el individuo sujeto de derecho sufra en su persona y bienes jurídicos, con excepción de los que se irrogue el propio perjudicado. De tal manera que ocurrido, su reparación abarca no solo el patrimonial, sino también el extrapatrimonial, el cual, en palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, puede materializarse de un lado en el ámbito puramente interior de la víctima, ocasionándole dolor, frustración, impotencia o hiriendo su autoestima, entre muchas hipótesis más, y de otro en el campo de su vida exterior, restringiendo su interactuación con las demás personas, con las cosas del mundo y o en general con el entorno. Esto lo pueden consultar en la sentencia civil 16690 de 2016, expediente 008-2000, 00196, con ponencia del doctor Álvaro Fernando García. Y también cuando, en palabras de la Corte, se violan ciertos derechos fundamentales que comprometen de modo directo la dignidad, tales como la libertad, la intimidad personal y familiar, la honra y el buen nombre,
Lo pueden consultar, sentencia civil 10297-2014, expediente 003-2003-660-01, con ponencia del doctor Ariel Salazar, los cuales respectivamente se han denominado daño moral a la vida de relación y a bienes jurídicos de especial protección constitucional, cuya valoración compete al arbitrium judici, atendidas las circunstancias de cada caso. Al respecto, la doctrina enseña que, desde el punto de vista deontológico, la procedencia de la reparación del daño moral es evidente. Estamos ya muy distantes de la época en que los autores, haciendo gala de una pudibundez muy propia del siglo XIX, consideraban inmoral intentar indemnizar con bienes materiales valores de carácter espiritual o, cuando menos, no material, aparte de que esta crítica se basa en un concepto estrecho de lo que debe entenderse por reparación, y corresponde decir que tal reparación no tiene en sí misma nada de ilícito o de inmoral, y que sobre todo mucho más ilícito e inmoral sería, por otro lado, que el derecho permaneciera indiferente ante la lesión de los bienes que integran el patrimonio espiritual de las personas y que fueron considerados por el ordenamiento jurídico como revistiendo una importancia lo suficientemente considerable como para brindarles protección constitucional. Esta cita es tomada de Jorge Peirano Facio en su obra Responsabilidad extracontractual, editorial Temis 2004, Bogotá, Colombia, página 402. 4. Con referencia a la inconformidad de la parte demandada respecto al reconocimiento y cuantificación del daño moral, aplicada a las nociones anteriores y cotejado el fallo de la ACUA con las provincias recaudadas una a una, y en conjunto surge que a. Como ya se dijo, no se discute que el hecho dañoso, ataque del perro a la menor, y el daño, lesión a la salud e integridad de la niña demandante por razón de las heridas causadas, están acreditados. Tampoco que corresponde a la víctima acreditar las consecuencias de este, es decir, la existencia del perjuicio cuya tasación, en tratándose del extrapatrimonial, como ya se dijo, corresponde al juez. B. En el sublite la demanda consagra que la niña Valentina, víctima del ataque del perro Golden Retriever, como consecuencia de las lesiones perdió vitalidad, varió su estado anímico y perdió movilidad en su brazo derecho, circunstancias de las cuales solo está acreditada la última, de lo cual da cuenta los registros médicos en la Fundación Cardioinfantil, lugar donde fue atendida y permaneció hospitalizada por 4 días, folio 4-8, y el reporte del examen practicado a la menor el 5 de marzo de 2011 por los médicos Gustavo Andrés Romero Cuervo y Martín Emilio Rodríguez, folio 21-28. Documento, si bien proveniente de terceros, tiene aptitud demostrativa porque no fue tachado, cuestionado ni solicitada su ratificación. Artículo 183, 251 de 77 del Código de Procedimiento Civil, vigentes para el momento. Y no lo están las variaciones en el temperamento de la niña, porque si bien este documento se refiere a la menor para marzo 5 del 2011 como ansiosa, nerviosa y aprehensiva, no existe en el expediente prueba alguna que indique cuál era su comportamiento antes del incidente que permita inferir cambios o, palabras del demandante, pérdida de vitalidad por razón de las lesiones sufridas. C. La realidad del daño moral es difícil de acreditar positivamente, en tanto que, en palabras de la Corte Suprema de Justicia, incidiendo en la órbita de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos y consistiendo el mismo en el pesar, la afrenta o sensación dolorosa que padece la víctima y que no pocas veces ni siquiera ella puede apreciar en toda su virulencia, de ese tipo de agravios se ha dicho que son económicamente inasibles. Casación Civil de 9 de septiembre de 91, significándose con ello que la reparación no puede ser exacta y frente a esta deficiencia originada en la insuperable imposibilidad racional de aquilatar con precisión la magnitud cuantitativa que dicha reparación pueda tener, es claro que alguno de los interesados habrá de salir perdiendo, y discurriendo con sentido de justicia preferible es a todas luces que la pérdida recaiga sobre quien es responsable del daño y no sobre quien ha sido su víctima, debiendo buscarse por lo tanto con ayuda del buen sentido, muy sobre el caso específico en estudio y con apoyo en hechos probados que den cuenta de las circunstancias personales de los damnificados reclamantes, una relativa satisfacción para estos últimos, proporcionándoles de ordinario una suma de dinero que no deje incólume la agresión, pero que tampoco represente un lucro injustificado que acabe por desvirtuar la función institucional que prestaciones de ese linaje están llamados a cumplir. Corte Suprema de Justicia, sentencia civil del 25 de noviembre del 92, radicación 3382, reiterada en sentencia civil del 7637 de 2014, expediente 2007-103. Por lo tanto, además de las circunstancias del hecho,
que conocemos así, agresión del perro, heridas en cara, cabeza y brazo causadas, advertida la pérdida de movilidad en el brazo derecho de la actora, considera la sala, conforme a las reglas de la experiencia, es suficiente para atender que ello en todo ser humano conlleva aflicción, con mayor razón en una persona víctima directa de los daños corporales causados por el perro de propiedad y bajo la vigilancia de los actores, adicionado a las características especiales de aquella niña de 6 años de edad con síndrome de Down, que la hace sujeto de especial protección, no por el síndrome de Down, por su minoría de edad, del cual se predica un interés superior cuyos derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a la integridad física y a la salud, prevalecen sobre las de los demás. Artículo 44 de la Constitución Nacional, 17, 18, 24, 27 del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006. Es que no puede desconocerse que con relación a los niños y niñas con síndrome de Down, consideran los especialistas que por encima de estereotipos y coincidencias aparentes, se encuentran en una rica variedad de temperamentos, tan amplia como la que aparece en la población general, para los que la buena salud es el elemento esencial de su bienestar y uno de los pilares que conforman no solo su buena actitud para recibir y aprovechar la intervención educativa, sino para mantener un buen nivel de relaciones interpersonales que enriquecen su personalidad. Si en la persona con síndrome de Down existen ya dificultades intrínsecas para procesar información y poner en marcha los mecanismos de aprendizaje de las habilidades cognitivas y adaptativas, resulta aún más necesario que experimente una buena sensación derivada de una buena salud y evite las dificultades añadidas de los procesos patológicos. Esto corresponde a un estudio elaborado, el síndrome de Down, aspectos biomédicos, psicológicos y educativos, tomado de la página www.down21 organización, estudio que hicieron los psicólogos Flores Jesús y Luis Emilio de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria Santander, artículo incluido en la Down Enciclopedia. Como se advierte también para Zulite de que los riesgos y recomendaciones por el, comillas, cariotipo de Valentina, contenidos en el concepto de Instituto de Genética de la Universidad Nacional, aportado por la actora y no discutido por la parte demandada, folio 10 del cuaderno 1. En consecuencia, acreditada la existencia del daño moral, ha de ponderarse también su cuantificación, atendido los principios de reparación integral y equidad que imperan en la valoración de daños irrogados a las personas, artículo 16 de la Ley 447 de 98, y en consideración también, valoración que debe hacerse en consideración a las circunstancias del hecho ya señaladas y además que el umbral de respuesta general ante estímulos de quienes presentan síndrome de Down es más elevado que en la población general, incluido el umbral más alto de percepción del dolor, tomado del estudio que ya les he citado. Por consiguiente, deberá ser menor al máximo tasado por la ACUA, y en consecuencia, considera la sala, habrá de fijarse en 14 millones de pesos, suma que se considera, entre comillas, no deja incólume la agresión, cerramos comillas, como lo dijo la Corte, ni representa un lucro injustificado para la reclamante. Conclusión, no asiste razón a la parte apelante en los reparos respecto a la existencia del daño moral, lo habían dicho, pero sí en su cuantificación. Por lo tanto, la sentencia será confirmada con excepción del ordinal segundo, el cual será modificado y quedará así. Segundo, como consecuencia de lo anterior, condenar en forma solidaria a los demandados Nelson Diego Ávila Higuita y Elsa Milena Higuita González a pagar a la demandante María Valentina Carrillo Urriago por intermedio de su padre y representante legal Eduardo Carrillo Niño la suma de 14 millones de pesos por concepto de perjuicio moral en el término de 6 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. Por la prosperidad parcial del recurso, la parte demandada será condenada en el 50% de las costas en esta instancia. Artículo 365 del Código General de Proceso. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, confirmar, con excepción del ordinal segundo, el cual será modificado, la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2016 por el Juzgado 51 Civil del Circuito de esta ciudad. Por consiguiente, el ordinal segundo de esa providencia quedará así. Segundo,
Como consecuencia de lo anterior, condenar en forma solidaria a los demandados Nelson Diego Ávila Higuita y Elsa Milena Higuita González a pagar a la demandante María Valentina Carrillo Urriago por intermedio de su padre y representante legal Eduardo Carrillo Niño la suma de 14 millones de pesos moneda corriente por concepto de perjuicio moral en el término de 6 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia. Los restantes ordinales se confirman. Segundo, condenar en costas de esta instancia en proporción del 50% a la parte demandada en favor de la demandante. Tercero, se ordena devolver oportunamente el expediente a la oficina de origen. Esta decisión se notifica en estrados. Ninguna, señora magistrada. Gracias. En consecuencia, la magistrada ponente señala como agencias en derecho correspondiente al 50% a que fue condenada en costas la demandada en esta instancia la suma de 700.000 pesos, moneda corriente, decisión que igualmente se notifica en estrados. En consecuencia, agotada la finalidad de la audiencia, se termina a las 10:38 minutos de la mañana. Muy amables por su asistencia, muchas gracias.